Guille está nerviosa. Obvio, re nerviosa. Hace una semana. ¿Estás nerviosa hace una semana? Yo también me pongo nervioso siempre, así que no te preocupes. ¿En serio? Y cuando arrancamos un poco me pongo nervioso, sí. Está bien, para estar despiertos y enganchados. Es como la adrenalina de no saber cómo va a salir. Sí. Solo una vez tuvimos que volver a grabar un episodio porque fue basura, ¿no? Bueno, puede haber una Es verdad, segunda. Yo ya hice muchos de estos, pero en espacios en los que podía chamullar y ahora siento que no, Que no te vamos a dejar chamullar. no me van a dejar chamullar. Bueno, bienvenidos a Pixel Podcast. El podcast que mejora la calidad de tu aire. El podcast que mejor, que al menos no te arruina más el aire. ¿Vos querías hacer alguna aclaración de porque hicimos el anuncio la vez pasada de que somos neutros en carbón neutrales? Ujú. Creo que el monto que dijiste de lo que costó pagar el offset al final fue distinto. O sea, o algunas cuentas fueron ajustadas, pero ahora hay un documento en nuestro sitio web donde está el estudio completo de Pedro para que uno lo pueda analizar. ¿Sí? Sí, ¿Algo para agregar? números aproximados, pero No fue peer-reviewed. no fue peer-reviewed, pero al menos les damos la oportunidad de que lo hagan Ujú. si quieren ver qué tan mal la pifié. Sí, estaría bueno que hagan peer reviewing. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una experta en innovación y en design thinking. Ujú. Esto me va a salir mal, pero más o menos es la directora general de innovación de la Secretaría de Innovación del Ministerio de Ciudad Inteligente de la Ciudad de Buenos Aires. Algo así. Ponele. Ponele. Impresionante. También es parte de una organización que se llama OpenIDEO. También es parte de una que se llama Speculative Futures y nos va a contar un poco de eso, un poco de todo eso quizás. Y además los piseros tienen que tenerle especial apreciación a ella. Si llegan a escuchar este episodio y decir, la verdad que esto de la innovación y no sé qué, no me interesa, igual tienen que tenerle respeto y adoración porque ella es, damas y caballeros, es la persona responsable de que Pixel exista. Así es. Es así, porque ella fue la persona que, Cuenta la leyenda. cuenta la leyenda, que estaba yo por ir a comer una pizza con Pedro, como hacíamos cada, no sé, 2-3 veces por año, y ella Sí. dijo, che, ¿por qué no lo graban y hacen un podcast? Y acá estamos. Ah, no sabía que había sido así de espontáneo. No, seguramente me lo repitió durante mucho tiempo hasta que le dije, bueno, está bien, tenés razón. Ah. Así que no solo eso, sino que es mi novia, mi pareja hace más de una década. Ujú. Y ya te estamos tirando el DNI, haciéndonos quedar muy viejos. Así que bueno, bienvenida Guillermina Argerich a Pixel. Bienvenida, Guille. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor tenerte acá en el podcast. Y creo que es un episodio muy apropiado porque hoy cumplimos un hito en Pixel. ¿Sí? Sí, que seguramente ya te olvidaste, pero hice otras cuentas, y hoy cumplimos 100 horas, o hoy, mejor dicho, con este episodio cumplimos las 100 horas de podcast. Mirá, Así que, Gui, hacete cargo de habernos hecho poner 100 horas de audio en internet. 100 horas de audio en la cabeza de Por gente, favor. Claro, algunos de los cuales la escucharon en tipo 4 días. es verdad, es No, verdad. no tan rápido. Algunos escucharon menos de 100 horas porque sabemos que algunos los escuchan en 2X o Es 1.5. verdad, cepo. Debemos sonar como ardillitas. Sí. Así que tenemos los mariachis esperando afuera para el festejo. Siempre, siempre. Siempre yo le contrato una banda de mariachis y una docena de rosas. No importa el día. Hoy, como era una ocasión especial, hay 2 bandas de mariachis. Bueno, yo pensé que podemos empezar preguntándote... ¿Puedo contar mi versión de cómo Sí. nació Pixel? Ah, dale. La versión no oficial, Por pero la favor, que por todos favor. tienen que saber. Sí. Pixel nace de los celos. ¿Qué pasaba? Javi se juntaba cada tanto con Pedrito y después de cada cena, Javi volvía lleno de data. Pedro, una de las personas más creativas que conozco y más curiosas. Entonces para mí siempre era un hito, era un momento cuando Javi venía de estas cenas y me compartía todo lo que Pedro había dicho, porque yo pedía ese nivel de detalle. Entonces acá empecé como a hacer un inception de esta idea de el podcast, porque de cierto modo yo quería estar en esas conversaciones, quería aprender, quería no tener el filtro de la memoria de Javi, de lo que se acordaba de recuperar y de contarme. Se tomó 2 birras. Hice un trabajo muy fino de empezar a llenarle la cabeza a Javi
sin que se dé cuenta con la idea del podcast. Y así es que estamos acá, todos siendo parte de las conversaciones entre Pedrito y Javi. La única persona que te dice Pedrito que yo sepa. Ay, perdón, Pedro. Creo que exageras un poco igual con eso de creativo e interesante. Seguramente el filtro de distorsión de Javi lo hacía todo un poco más divertido. De ningún modo. Pero igual Javier te tendría que haber invitado a esas cenas en todo caso. Pero bueno, si no fuera por eso, tal vez no estaríamos acá. No, la verdad que siempre ahí fue muy respetuosa y como que decía, no, anda, es tu amigo, anda, tené tu cena. Pero por ahí era todo parte del psicopateo para terminar obteniendo este podcast como resultado. Venía todo planeado de hace años. Claro. Era una estrategia a largo plazo. Sí, y eso es un poco como ella trabaja. Así que bueno, podrías empezar contándonos, o sea, bueno, vos estudiaste diseño gráfico y de ahí terminaste haciendo otras cosas que no tienen, al menos a simple vista, tanto que ver con el diseño gráfico. No sé si te parece buena idea empezar por el design thinking, por explicar qué es el design thinking. Dale. ¿Tiene un nombre en español? A veces se le dice diseño centrado en el usuario, diseño centrado en las personas. ¿Es lo mismo? Depende, cada libro. Y hay gente que también, si no, le dice pensamiento de diseño. Uh-huh. Pero sin dudas la mayor parte de la gente habla de design thinking utilizando la terminología en inglés, aunque no se sienta cómodo, ¿no? Usando terminologías en inglés cuando estamos hablando español. Uh-huh. Es que es algo que nos pasa acá, vos ya sabés, ¿no? Tiramos palabras en inglés que después no sabemos traducir constantemente, así que creo que no es un problema tan único de tu caso, creería. Sí, y pasa mucho, bueno, en innovación, ¿no? Estamos constantemente como importando nuevos conceptos. Y bueno, algunos se logran traducir, claro, y otros ya quedan como nombres propios. ¿Hay alguno que sea tipo en japonés o en otro idioma? ¿O es más que nada en inglés? No se me ocurre, seguro hay algo. Seguro vos conocés Kanban. Ah, eso estaba pensando. Es japonés. De hecho significa cartelito. Qué lindo. Hay otras palabras en japonés que me acuerdo que alguna vez dijiste. Ah, esto de la unión de los circulitos de los intereses. Ah, Ikigai. Ikigai, ¿puede ser, Pedro? Esa no sé qué es, pero suena muy japonés. Ikigai es como un concepto cuando querés, no sé, se usa mucho para que la gente redefina su desarrollo profesional o sus carreras, y es encontrar ese punto en el cual haces algo donde sos bueno, algo donde aportás a la sociedad, donde también estás vos muy conectado con tus intereses, como que es una especie de diagrama de Venn donde se unen distintos conceptos. Y bueno, hace poco estábamos charlando con Javi y le mostré este framework y claro, tenía un nombre en japonés y flasheé un poquito. Perdón, te hicimos ir un poco por las ramas también. Entonces, Design Thinking. Design Thinking, bien. Es un poco como, es una metodología de innovación. Funciona un poco como la puerta de entrada al mundo del diseño, porque es una metodología que puede llegar a ser como muy simple, muy clara. Y es un proceso no lineal, un proceso iterativo, con bastante experimentación, en el cual podemos utilizar para diseñar productos, servicios, experiencias, todo, cualquier cosa. Uh-huh. Tiene una serie de pasos, tiene un mindset muy interesante y lo más importante es el foco en las personas, en los usuarios. Por eso les decía que a veces se traduce como diseño centrado en los usuarios, en las personas, por sobre la solución, ¿no? Es una metodología de innovación que nos hace explorar un poco más los problemas o las necesidades de las personas y no saltar directamente al diseño, al azar. Y ese es como el shift, el cambio más fuerte. Pedro, ¿tenés alguna pregunta ya a esta altura? Pues yo algunos de estos pitch ya los escuché, entonces no sé si tengo un poco más de información que el oyente promedio. ¿Hasta acá vamos bien? Creo que va bien, pero quiero ver si lo estoy entendiendo bien. Esto de enfocarse en las personas es decir, encontrar el problema que tiene la gente y atacar eso en vez de asumir como... No sé si estoy... ¿Querés que hable yo en relación a eso? Por favor, es un dale, poco... Sí, es dale. Un poco el cambio interesante y que la verdad es que yo lo viví en mi propio desarrollo profesional, uh-huh, es el
dejar de trabajar con una lógica más de artista, de hacer lo que, no sé, por ejemplo, a la hora de diseñar, hacer diseños que a mí me gusten como diseñador o que a mí me parece que son buenos, y empezar a trabajar más con una lógica científica de diseñar, pero también estar como constantemente validando y testeando las cosas que hago para entender si las personas que van a estar después interactuando con mis diseños, si le encuentran valor o no, si les resuelve el problema o no. Entonces, acá es como hay un cambio muy fuerte. Yo cuando estudié diseño, que debo haber egresado, hace 10 años más o menos, soy muy mala con las fechas, nos hacían como mucho foco y nos hacían trabajar mucho el lenguaje personal, el lenguaje propio, el lenguaje visual, con una lógica un poco más de artista. Uh-huh. Y me doy cuenta que con el correr de los años esto fue como modificándose mucho, y ahora a un diseñador se le pide mucha más empatía, mucho más salir de sí y salir de su ego y de su percepción propia y tratar de conectarse con los otros para operar en un sistema, en un ambiente mucho más complejo, más rico también, más interesante, y entender para quién estamos diseñando y partir desde ese lugar. Ok. Y, imagino que es algo que tiene como mucho feedback, debe ser como un ciclo de feedback para saber que lo que estás haciendo vaya a servir a los usuarios en definitiva. ¿O cómo es ese proceso científico del que hablabas? Es un proceso en el cual estás involucrando a las personas o a los usuarios desde el momento cero. Al principio, el design thinking lo que hace es, primero hacemos mucho foco en atacar y entender el problema, y recién cuando ya tenemos ciertos insights o conclusiones interesantes, pasamos a generar soluciones. Entonces, al principio necesitamos acercarnos a los usuarios para entender cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades. Y voy a estar hablando y hablo mucho de problemas y necesidades porque vivimos en un mundo en el cual hay tantos problemas que la idea es que nos enfoquemos en resolver cosas o en diseñar cosas que respondan a problemas y no diseñar productos que no generan ningún valor. Uh-huh. Entonces, al principio, lo interesante es salir y escuchar o ver a los usuarios, a las personas, y entender si lo que yo pensaba que era un problema lo es o no. Y eso como que es una primera fase de empatía, ¿no? De salir de nuestra propia experiencia y nuestra propia percepción. Y después hay otros momentos en los cuales tal vez ya tengo algunas hipótesis de solución o algunas ideas que quiero salir a validar y a testear, y ahí empezamos a activar como ciclos iterativos de feedback, de mostrar soluciones o prototipos como muy así crudos de la idea para tener feedback y entender si uh-huh. es necesario desarrollarlo o no, si es eficiente desarrollarlo o mejor dejamos esa idea y continuamos explorando por otro lado. Para mí está muy bueno, está bueno también cuando hay ejemplos concretos, porque tal vez todo lo que vamos a hablar hoy corre el riesgo de sonar como muy esotérico o muy, muy blando, pero cuando es aplicado a algo que uno está haciendo, tiene como una especial resonancia. Como que algunas veces Guy me hizo a mí tipo mini design thinking sobre algo que yo estaba haciendo, sobre alguna música que estaba componiendo, una producción o lo que sea. Y la reacción inicial es como que duele directamente, es como porque es como medio zen, es la disolución del ego. O sea, vos no te das cuenta cuánto estás metiendo tu ego en cada cosa que haces, pero tu ego está por todos lados. Sí. Y obvio que hay un valor en tu voz personal y creativa y qué sé yo, pero ¿para qué estás haciendo el trabajo que estás haciendo? O sea, ¿es solo para vos y tu enriquecimiento personal? Ok, pero ¿hay un usuario? Porque si hay un usuario, tal vez tu ego no tiene nada que hacer ahí. Y no sé, por ahí podemos bajar algún ejemplo concreto por si sirve. Me hace pensar en Seinfeld, no sé si ustedes vieron tipo las típicas ideas de Kramer de negocios. Como Kramer de repente dice, un restaurante en el que vos haces tu propia pizza y amasás y estirás la masa y vos le pones los toppings y pones todo lo que quieras y después abrís el horno y metés la pizza vos mismo y después la sacás del horno. Y es como, bueno, él es un tipo súper creativo y se le ocurre esta idea que parece muy divertida. Ahora, si bajás a analizarla un segundo, te das cuenta que en cada paso estás haciendo desastres, o sea... Claro, es como un poco hacer las cosas al revés, ¿no? Como inventar la solución antes de saber cuál es el problema. Hacer una cosa así. Exactamente, y eso es lo que
muchas veces solemos hacer de modo automático. Lo que se suele hacer muchas veces como en las grandes organizaciones, porque obviamente nunca hay tiempo y todo es una urgencia y necesitamos una solución ya. Y a veces intuitivamente creemos que el modo más eficiente es agarrar y construir la solución. Y la verdad es que no. A veces es mejor explorar un poco más si realmente ahí hay un problema, una necesidad. Y si validamos esa hipótesis, ahí sí saltemos al paso de diseño de soluciones. Claro, es como tomar un paso atrás, volver a ver las cosas como con una mirada más en limpio desde las cosas fundamentales, sin preconceptos, ¿no? Sería. ¿Hay algún proyecto en el que hayas trabajado? Yo sé que hay muchas cuestiones de confidencialidad acá porque, bueno, Guille trabajó en el sector público y privado y hay cuestiones de confidencialidad, supongo que principalmente en lo privado, ¿no? Pero ¿se te ocurre algún ejemplo que hayas trabajado como para ilustrar un poco? Tómate tu tiempo si querés. Sí, ¿para qué pienso? Como un proyecto que tenían muchas ganas de hacerlo, pero en verdad no tenía sentido, o el producto, o... A ver, menciono algunos y vemos después cuál va. Claro. Por ejemplo, me pasó en distintos lugares con el tema de los QR. Boom de QR y distintas organizaciones, sector público, sector privado, queriendo meter QRs porque para nosotros es súper fácil escanear un QR y operar a partir de eso. Pero de repente, claro, el tener que darse cuenta que el QR funciona en ciertas situaciones, en ciertos momentos y con ciertos perfiles de personas, pero no con todos, ¿no? Uh-huh. Es algo que para unas personas puede ser súper simple y para otra persona no. Sí. Y mismo para una persona que tal vez lo usa, le es simple, pero necesito estar con mi celular pudiendo sacar con la camarita en ese momento, como acá es importante el tema de la empatía. Después, otro ejemplo, por ejemplo, con una empresa de retail que tenía varios locales, varias sucursales de su negocio y eran locales súper lindos, prolijos, parecían como aeropuertos. Y si pensamos en términos, digo objetivos, con 1.000.000 de comillas, de diseño, eran locales que estaban muy bien. Ahora lo que ocurría es que estaban situados en lugares o en ciertos espacios donde vivían personas tal vez de niveles socioeconómicos más bajos. Y estos espacios tan lindos y prolijos daban una percepción de este lugar es muy caro, yo acá ni entro. Y si uno entraba al local, tal vez los precios eran iguales al de la feria informal que tenías a la vuelta del local, ¿no? Los precios no eran especialmente caros, no estaban remarcados, pero era una cuestión de percepción que alejaba a los potenciales consumidores de ese lugar. Entonces ahí lo importante era entender cuáles eran las expectativas de estas personas y tal vez para hacer un mejor diseño, un espacio que invite a la gente, lo que necesitábamos era volverlo un poco más trash, poner algunas cajas de cartón, hacerlo un poco más desprolijo para de ese modo poder conectarnos con las personas. Claro. Perdón, me parece espectacular como hacer el proyecto y decir, este lugar está demasiado prolijo, vamos a hacerlo pelota un poquito y después probar, tener una sucursal tipo linda y una sucursal trash y ver qué pasa. Claro, y eso es lo que se hace y esto es muy fuerte en las grandes organizaciones, ¿no? Como que tal vez en una startup esto forma más parte de su ADN, pero en las grandes organizaciones que vienen trabajando de un modo particular hace años, de repente el poder tirar hipótesis y tal vez, como decía Javi, prototiparlas en un local y ver si funciona, si no funciona, y salir de la lógica en la cual tenemos un jefe o un C-level con claridad, tirando certeza y que no se equivoca. Pasamos de una lógica de la certeza a la lógica de lanzar experimentos y testear y aprender todos juntos de un modo dinámico. Es un cambio muy fuerte en este tipo de organizaciones. Y tengo un ejemplo más que puedo compartir, que es del mundo de las bebidas alcohólicas. Por ejemplo, teníamos un
una hipótesis que era el no saber si había una oportunidad para desarrollar la sidra en el contexto local, en Argentina. En Argentina tenemos muy buenas manzanas, Sí. pero cuando le preguntas a la gente si toma sidra, y te dicen, no, la sidra, o a la gente joven le preguntas, y te dicen, la sidra es en las fiestas, la sidra En es las fiestas, por el ahí, champán claro. barato, la sidra es para mi abuela, no tiene onda. Y acá es lo que, la idea era como tal vez explorar este match entre el consumidor y la hipótesis de producto y entender si hay un lugar para desarrollar un producto nuevo o no. Y entender, bueno, cuáles son los insights para que funcione o no funcione. Por eso es que es muy importante a la hora de diseñar el estar constantemente entendiendo para quién estoy diseñando, sea lo que sea una aplicación, sea una página web o sea un producto, una bebida, y generar como esta relación bien cercana. ¿Qué resultados salieron de eso de la sidra? ¿Consiguieron introducirlas? Porque, o sea, sé que, por ejemplo, acá algunos bares a los que fui tienen sidra tirada, o si vas a como los combini, los famosos combini que son como un kiosco grande, suelen tener como sidras como botella chiquita para así individuales, pero en Argentina no sé si ya hay de eso. Hay en formato como muy experimental, tipo startup. Hoy la sidra ya es parte como del abanico de bebidas un poco más gourmet. Yo acá estoy hablando de sidras, que no es la sidra dulce de fin de año, sino otro tipo de producto. Y hay un par de opciones, Sí. pero bueno, sigue siendo de nicho. Me hace pensar si como país, como sociedad argentina por ahí es un poco conservadora con temas de bebidas. Me acuerdo no sé si ustedes se acuerdan de la en gaseosa nativa, que era una línea de gaseosas que sacó Coca-Cola, Ujú. creo que a principios de los 2000 Sí, a base de mate. Sí. ¿Te suena aquí eso? Sí, 100%. Y Por acaso. he tocado ese caso de algún lado. Y sí, la verdad es que somos bastante conservadores. Ahí no exploramos tanto como en otros lugares. Y las bebidas con mate sí, son un éxito en un montón de lugares y acá no. Claro, es curiosísimo que el país que probablemente más mate consume en el mundo no consuma más que de la forma tradicional, ¿no? No se anime en otra cosa. el agua saborizada es algo que pegó acá con toda. Sí, y fue como, bueno, un fuerte insight y fue como que ocupó el lugar de la gaseosa, ¿no? Ujú. Sí. Y un poco, bueno, la idea era, con la sidra tenés el boom, el hype de la cerveza, ¿qué viene después? Es el vino, es el vermut, es la sidra. Igual estamos hablando mucho de alcohol y es gracioso porque soy la persona que menos sabe en sí de alcohol. Pero bueno. O sea, ¿sabes qué? Tal vez lo puedo comparar con Japón, donde vos vas a los locales, a esto de nuevo, al Konbini, y suelen sacar productos como estacionarios o productos así de experimentales constantemente, que son de edición limitada, pero como cosas muy raras, cosas que no te imaginarías, como, qué sé yo, agua saborizada sabor yogur. Eso en Argentina no lo puedes ni imaginar, ¿no? Qué locura. No. O sea, no es un yogur bebible, es agua saborizada sabor yogur. Horrible. Por dar un ejemplo, ¿no? Un asco. Sí, o sea, ¿Lo probaste? creo que lo probé. Cada tanto cuando hacer esas cosas bizarras, por más que inicialmente me causan rechazo, digo, voy a probar. Creo que lo probé y no era horrible. Pero sí, creo que no lo volví a comprar más que una vez igual. Pero igual a lo que iba es que siento que acá experimenta mucho con esos tipos de sabores muy raros, pero con las cosas japonesas no experimentan tanto. Y por ahí es algo similar a lo que pasa en Argentina, donde no queremos gaseosa de mate, pero no sé en qué otras cosas sí somos más abiertos en Argentina. Pero hay una cosa que no sé si alguna vez lo comenté acá, pero o sea, ustedes saben que los chocolates con picante son una cosa que existe y y combina bastante bien, ¿no? Sí. Ujú. Y con sal. Claro, ese tipo de cosas. Y una vuelta encontré visitando a Julie en Francia, encontré un chocolate Lindt con wasabi. Ujú. Y lo probé y a mi gusto queda muy bien. Y un día, entonces acá en Japón, se me ocurrió ponerle wasabi a una torta de chocolate. Ujú. Y la verdad es que combina muy bien para mí el chocolate y el wasabi. Y nadie me cree. En Japón es algo tan descabellado pensar en ponerle wasabi al chocolate. Aunque, digamos, no fue mi invento, ya lo había visto en los productos Lindt. Y creo que los japoneses son muy reacios a probar nuevas combinaciones de cosas que son como auténticas de ellos.
Es un bife con dulce de leche. Es un ponerle chimichurri al helado. Ojo, helado con Claro, chimichurri. exacto. Ojo Sí. ahí. Hay una que creo que existe, pero bueno, soy vegetariana, con lo cual obvio nunca la probé, pero es, no sé si salame con dulce de leche o algo así. Hay una combinación medio bizarra que empieza a generar un boca en boca. Salame con dulce de leche es lo más horrible que puedo haber escuchado en mi vida. Tal vez es chorizo, una de esas. Pero es como cada tanto en estos programas de experimentación de cocina que hay en... No me acuerdo el nombre de uno que había visto una vuelta, pero que son competencias de cocineros. Creo que el que estaba viendo era en Estados Unidos. Había alguien que preparaba empanadas, creo, y le ponía alguna salsita arriba. Y vos lo ves, y tu primera reacción probablemente es, pero las empanadas no llevan salsita, ¿qué está haciendo? Es cualquiera. Pero probablemente quede bien. Y tal vez es una cosa más humana que argentina, digamos, de ser reacios a probar cambios en lo que sentimos que es tradición, como que lo tenemos de siempre así. ¿Qué pensás, Claro. Gui? Sí, absolutamente. Ahora, el cambio requiere un esfuerzo y somos bastante reacios. Bueno, todo lo que es la creatividad, ¿no? Es hacer las cosas de modo diferente, sea lo que sea, Ujú. comer, no sé, dormir, cambiar cualquier cuestión habitual requiere esfuerzo y de cierto modo en el día a día operamos con una lógica medio de la economía, ¿no? La economía en términos Sí. de tiempo, no sé, te da hambre y tal vez querés comer un sándwich o querés comer un sushi de lo que sea que tenés ahí a mano y si decís, bueno, no te vas a poner cada vez que querés comer a explorar qué nueva combinación podés inventar. Y eso también pasa mucho en nuestra cabeza. Muchas veces se habla como el pensamiento lineal y el pensamiento lateral. Y como el lineal son como autopistas que van de modo automático y como conexiones Claro. entre pensamientos súper ágiles y que requieren poca energía mental, si queremos. Y el pensamiento lateral es lo opuesto, es explícitamente decir, voy a empezar a hacer nuevas conexiones que antes no hice. Y todo esto es esfuerzo, Requiere como una apertura de mente que no viene gratis, ¿no? absolutamente. Pero pienso que en cuanto a tu trabajo en diseño, en esto de design thinking, por ejemplo, ¿cuánto pasa que te encontrás con esto donde vos por ahí planteas una solución? O sea, escuchás el problema de los usuarios y encontrás una solución que te parece la más eficiente o lo que no es el parámetro que estés buscando, pero va en contra de lo que el usuario está acostumbrado a ver. ¿Tiene sentido lo que digo? No sé si es algo que te encontrás a menudo. Sí, 100%. Hay dos cosas. Bueno, por un lado, a veces partís de un problema, un desafío que no es real. No sé, me ha pasado alguien que me diga, Guille, necesito que me ayudes a diseñar el branding de lo que sea. Y hago un ratito de investigación con usuarios y me doy cuenta que el problema no es el branding, sino la experiencia de usuario. Y hay que trabajar esa otra cosa. Pero sí lo que pasa es que cuando vos presentás soluciones nuevas, necesitas a veces conectarla con algo conocido. Porque si es algo 100% nuevo, genera como cierto rechazo. Y al menos ahí como genera un rechazo más que nada en términos masivos, ¿no? Si obviamente siempre podés tener gente más innovadora, disruptiva, que va a estar probando lo que sea que le presentes. Pero si querés rápido, como acelerar esa curva de adopción de cualquier cosa, nueva oferta, y querés llegar a lo masivo antes, darle como una capa de conexión con lo conocido ayuda muchísimo. Es como algo para que te simplifica la información, lo podés meter en tu casillerito mental de un modo más ágil. Claro. O sea, se me ocurre por ahí un ejemplo de esto que estamos hablando para ponerlo a bajarlo a tierra, tipo Mercado Pago, ¿no? Que por ahí, haciendo el análisis, daba que tiene sentido hacerlo en Argentina porque todos tenemos celular y es más fácil pagar con el celular que sacar una tarjeta de débito, de crédito, firmar el papelito, qué sé yo. Pero nadie tenía ganas de usarlo porque tenés que bajarte la app, qué sé yo, y ese rechazo al cambio lo lubricaron mediante plata, ¿no? O sea, desembolsaron millones dándote descuentos. Si ibas al chino, te devolvían 200 pesos con tus primeras 10 compras, no sé, te daban regalos, básicamente. Ujú. Cada vez que ibas a un comercio nuevo,
tenías un descuento y se aceitó la situación de una manera increíble, como que empezamos a usar Mercado Pago. Bueno, después la pandemia terminó de acelerar eso. No sé si es un ejemplo de lo que estamos hablando o si estoy en cualquiera. Es un ejemplo, estoy preocupada porque nos fuimos por las ramas, pero acá es, bueno, muchas veces cuando querés cambiar un hábito, presentar una nueva solución, lo que haces es diseñar no solo lo que sea el producto en sí, sino sumás algún tipo de incentivo o algún tipo de nudge, se llama, para facilitar la adopción de tu nueva propuesta. Y a veces puede ser, como es lo que decía Javi, de Mercado Pago, de empezar a ofrecer descuentos, porque vos ahí necesitabas quebrar como la barrera de entrada. O, por ejemplo, cuando vinieron acá a Argentina, no sé, Uber, Cabify, no sé si todas o bueno, Rappi, creo que casi todas hicieron algo de recomendarle esto a tu amigo y de ese modo te doy un descuento. Entonces ahí también como que generás un incentivo para el boca en boca y de ese modo que escale, porque este tipo de soluciones o son masivas muchas veces o no funcionan. Uh-huh. Claro. Necesitan como pasar cierto punto. Traernos de vuelta, si nos fuimos por las ramas, llevarnos de vuelta al tronco. Volvemos a Design Thinking, sí, porque aparte si nos quedamos con la definición que inventé hace un ratito, queda muy vago. Design Thinking lo que hace es traer un poco las herramientas del diseño, pero al mundo de las organizaciones, de los equipos, del negocio. Y como les decía antes, es una metodología, un proceso que tiene distintos pasos. No hay un solo modo de representar estos pasos. En general son 3, 4, 5, 6, según cómo cada organización, cómo cada consultora o cómo cada universidad se lo customiza. Pero sí siempre es como que arrancamos con un definir o redefinir el desafío. Después una etapa de empatizar o de investigar. Después hay un momento en el cual procesamos, es aquella investigación, la analizamos, después generamos ideas, después las prototipamos y testeamos. Y acá es donde yo fui diciendo como distintas palabras clave y cada una de estas palabras puede ser una fase o a veces podemos unir ciertos conceptos y, por ejemplo, llamar investigación a la fase de investigación y análisis junto, o unir ideación y prototipado, etc. Hace un par de años yo lo que hacía mucho era mostrarle a mis alumnos, ponía Design Thinking en Google y les mostraba como todas las imágenes que me daban como resultado, y todos eran grafiquitos y frameworks y como dibujitos diferentes. Y era como, bueno, chicos, necesitamos entender como cuál es la base del Design Thinking y lo más importante y como el corazón, pero después lean el libro que ustedes lean o vean el videíto que vean o lo que sea que investiguen, sepan que esto va a ir tomando distintos tintes porque es muy flexible después, es muy customizable. ¿Se entiende o sigo hablando muy en abstracto? Ustedes me ayudan a aterrizar. No, es que ya nos acusaste de irnos por las ramas una vez, así que ahora tenemos miedo. Yo confío, ustedes son los podcasters expertos. Yo quisiera saber cómo entraste en esto, porque creo, decime si me equivoco, pero cuando vos estabas estudiando diseño gráfico, nunca te hablaron en la carrera, ¿o sí, de Design Thinking? Buena pregunta. En la carrera no me hablaron en sí de la metodología. Yo sí en la carrera tenía como un estilo particular en el cual a mí me divertía mucho el inicio de los proyectos. Me gustaba el momento en el que había que definir o que tenía que pensar qué es lo que iba a hacer, como la parte más estratégica. Y después, cuando ya tenía esas definiciones más bajadas, el estar muchas horas en la computadora moviendo píxeles, cambiando colorcitos, como que me frustraba. Y aparte, a nivel estilístico, yo siempre fui como muy minimalista, entonces también toda la parte más de hacer el diseño en sí, el diseño del producto, lo hacía muy rápido, porque siempre eran pocos elementos y pocas decisiones. Pero ya tenía esta cosa que empezaba creo que era más que nada como leer. En esa época, obvio, internet estaba y lo que se podía googlear lo googleaba, pero también
mi mamá, que es así muy fanática de los libros, me traía libros, que siempre que viajaba, me traía libros de distintas cosas y había mucho como de este diseño estratégico. Ujú. Y ahí empecé a meterme en este mundo. Terminé la carrera y estaba que no sabía si quería irme a estudiar algún posgrado afuera o quedarme acá en Buenos Aires. Y me aparece como una oferta, como si fuera el trabajo de los sueños, que era una consultora de innovación que estaba abriendo su oficina en Buenos Aires. Sí. Y acá fue como, dije, bueno, no al posgrado, probemos, aprendamos trabajando. Y acá es donde empecé a trabajar. Vino esta consultora, tenía como gran parte de su equipo en México, vino gente de México y empecé a aprender Design Thinking al mismo momento en el que trabajaba como consultora en innovación, aprendí haciendo. Así es como empecé a meterme en este mundo. Interesante. Es decir que más o menos hasta ese punto no tenías mucha idea de este tema de Design Thinking y aprendiste dentro de esa empresa de innovación. Es que la verdad que sí, en ese momento había muy poquitos lugares donde se hacía algo de este estilo. Y la verdad es que yo estudié diseño gráfico, como decía antes Javi, y en diseño gráfico había muy poco de esto. Tal vez un poco, había unas materias como más de diseño de identidad, o había ciertas materias en las que nos hacían pensar más en los usuarios, pero muy poco. Ujú. Sí, en carreras como diseño industrial, ahí creo que sí, hace 15 años, estoy hablando hace mucho, lo que yo digo creo que no es lo que ocurre hoy en la carrera de diseño, que ya sí estos temas están más metidos, pero en ese momento creo que la gente que venía de carreras como diseño industrial sí tenía más esta mirada, que es un poco como la evolución de diseño industrial, todo lo que es la ergonomía, ¿no? Claro. Diseñás una silla y no es solo hacer la silla que a vos te parece que está buena, sino, bueno, pensá en la persona que va a estar sentada en esa silla, quién es, cuánto tiempo va a estar en la silla, para qué la va a usar, etc. Ahora, hoy en día en la FADU, por ejemplo, ¿tenés idea si se habla más de Design Thinking o todavía no es algo que está unido? ¿O en otras universidades? En otras universidades, sin dudas, sí, y ya el diseño deja de... Cada vez pasa, cuando hablamos de diseño, se entiende algo como más cercano a lo que para mí era el diseño estratégico. Y en la UBA me parecería muy raro que no haya nada. Creo que hoy es imposible enseñar diseño sin hablar un poco de Design Thinking. Ujú. Pero la verdad es que yo después seguí más conectada con otras universidades y menos con donde yo estudié. Ujú. Viste que en diseño existen estos dos conceptos de función y forma, que Sí. probablemente la gente que no está involucrada en diseño suele pensar en diseño más como por el lado de la forma que por el lado de la función, ¿no? Pero ¿crees, o sea, todo esto de lo que estás hablando del diseño estratégico y demás, para vos tiene que ver con eso de la función o es otra cosa aparte? No, está relacionado con lo de la función y claramente esto de la forma es no entenderla como algo cosmético, Ujú. sino entenderla como parte de un core y que tiene que ayudarte a realizar mejor esa función. A mí me interesa mucho lo que es como es el diseño como casi invisible, el diseño transparente, no el diseño que te dice acá esto está rediseñado y tiene todo el decorado del mundo, Claro. sino el diseño que justamente no trae ruido, sino lo que hace es ayudarte a hacer las cosas del modo más simple o que te aporta el mayor valor. Y a veces este valor es algo súper, tiene que ver con las necesidades esenciales y a veces son cosas más emocionales, pero sí como que parte desde de la síntesis de un entendimiento de los problemas. Acabas de entrar a una página web y inmediatamente entender qué hay que hacer y no tener que interpretar cómo funciona la página, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Creo que hay una frase de Apple que creo que es algo como un hermoso producto que no funciona bien es horrible. Y creo que con la página web pasa eso. Si la página web se ve hermosa, tiene colores hermosos, dibujitos hermosos, lo que sea, pero no funciona bien o me hace dudar en dónde tengo que hacer clic,
la página es horrible. Claro. Bueno, o sea, ahí estás hablando en particular de interfaces, ¿no? Una página web es una interfaz gráfica. Ujú. Y en particular en la web es como que hay un montón de convenciones de lenguaje gráfico, de lenguaje de diseño, ¿no? Que los usuarios están acostumbrados a esperar y que por ahí si les cambias demasiado se vuelve antiintuitivo, porque la intuición tiene que ver con el conocimiento de lo que ya usaron antes, ¿no? 100%, y es un buen ejemplo de lo que hablábamos antes. Si cambiamos todo, es demasiado y generamos como mucha duda, confusión, fricciones, y necesitamos recuperar aquellos espacios conocidos, y que muchas veces son decisiones arbitrarias. Pensemos, no sé, el icono de un menú, ¿no? Estas rayitas horizontales. Claro. Es algo súper arbitrario. Que le dicen la pero hamburguesa. Ya está, ya lo identifico. Es la hamburguesa, exactamente. No sabía. Y ya está, y ya lo incorporamos, y realmente reemplazarlo por algo no sería un gran esfuerzo. Entonces, primero, si lo vamos a modificar, realmente tengamos un buen argumento para modificarlo, porque si no, conviene continuar con esto que ya es conocido. Claro. Y acá está bueno como para volver al principio que hablaba lo del artista, ¿no? Hago una página web y no es momento de ponernos en modo artista y querer tomar cada decisión, dónde voy a ubicar cada cosa y llenar de cosas subjetivas y tratar de expresar mi subjetividad en lo que estoy diseñando, sino tener muy en cuenta a quién va a estar interactuando con mi página web y diseñar lo mejor para esa persona en función de qué es lo que quiere hacer en este lugar. Como que también eso, la página web es una interfaz, ¿no? Pero no es el producto final. Lo que importa es la función que está por detrás. Claro, sí. Te quiero... No sé si nos fuimos por las ramas otra vez. Sin duda. Y estaba a punto de saltar a otro árbol directamente, pero no sé si querés volvernos a la carretera central un poco. No, ahora tenemos intriga igual. Queremos saber qué árbol vamos a caer. A ver, ¿cuál es el título del otro árbol? Me genera mucha curiosidad eso de la empresa de innovación, y no sé qué es una empresa de innovación exactamente. ¿Una empresa tipo una consultora o un estudio? No sé si fue esa probablemente me olvidé la palabra exacta que usaste, pero cuando hablabas antes de tu camino. Ah, sí, perfecto. Esto era una consultora de innovación, que es buenísimo, Pedrito, porque nos traes de nuevo al corazón del árbol. Esta consultora trabajaba mucho con Design Thinking y de cierto modo tenía una lógica muy parecida a IDEO, que se escribe IDEO, y hay gente que le dice IDEO, hay gente que le dice IDEO y hay gente que le dice IDEO, y que es como el espacio así emblemático del Design Thinking, y es una consultora muy conectada también con la Universidad de Stanford en California. Uh-huh. Es como un poco, a ver, mi sueño en ese momento era, aprender sobre IDEO, y acá en Buenos Aires no había IDEO, pero estaba así esta otra consultora, y fue empezar a meterme en este mundo, y la verdad es que hoy para mí IDEO sigue siendo como un espacio súper interesante para explorar nuevos temas, y fueron como los responsables de democratizar y de volver masivo el tema del design thinking, ¿no? Cosas que tal vez captaron cosas que estaban ocurriendo en distintas partes del mundo y lo lograron como sistematizar y comunicar de un modo simple y empezar a aplicarlo en desafíos de todo tipo. Y ahí acá es donde empezó como todo el hype del design thinking. Entonces, clientes de una consultora de innovación como esta vienen con un planteo, me imagino que está lejos de ser una consultora de diseño gráfico, una consultora que solo hace el trabajo final de eso de los píxeles que decías vos, sino que trabajan una idea completa, trabajan un problema desde la base. ¿Sería algo así? Exactamente. Sí, tal vez hace un par de años, a la hora de querer diseñar o desarrollar algo nuevo, uno podía ir o con una agencia de diseño o con una agencia de publicidad
pero acá normalmente se arrancaba desde el diseño de la solución. En cambio, cada vez más empezaron a aparecer y ahora ya hay 1 millón de consultoras de innovación. Y de hecho, todas las agencias de diseño y las agencias de publicidad también se tiraron más para este lado más estratégico, de entender cómo conviene como framear los problemas o los desafíos para explorar otras soluciones, para explorar cosas nuevas y trabajar de un modo más cercano a las personas. Creo que antes se hacía mucho foco en lo que es la creatividad, y estas agencias de diseño o estas agencias de publicidad, su foco estaba más puesto en la creatividad, y con las consultoras de innovación se empieza a decir, ok, la creatividad es clave a la hora de diseñar nuevas cosas, pero para ser creativos primero necesitamos trabajar muy bien la empatía, ¿no? Y la empatía es lo que nos va a permitir entender si lo que diseñemos vaya a tener o no impacto. Esto es impacto en las personas, en la realidad. Entonces acá es donde aparece este shift, donde, ok, la creatividad es importante, pero no es todo. Con ser solo creativo no estoy garantizando el éxito de mi, no sé, o nuevo producto, nuevo servicio, o de mi startup, o lo que sea que quiero desarrollar. Claro. ¿Cómo? Porque esto es algo relativamente nuevo, entonces. No es algo que existe, no sé, hace 20 años, 30 años, esto no existía tal vez. ¿O me equivoco? Al menos en Argentina. Claro, en Argentina existía muy poco. Sí había cosas, no sé, en los 60 se hablaba mucho sobre la creatividad. Había cosas, pero no llegaban a ser como tan masivas. Creo que más en los 90 empieza a explorar el tema de la innovación. Bueno, acompañado después de todo el mundo de las startups en California, y empiezan a como que a ver, generar cosas nuevas y toda esta creación de cosas nuevas puede ser como muy caótico, y empieza a aparecer esta necesidad de, ok, tratemos de darle forma de algo a esta generación caótica de nuevas cosas, ¿no? Y sí, empieza a crecer cada vez más, y hasta te diría que no dejan de aparecer y no dejan de abrirse como nuevas ramas, no sé, de distintas metodologías de innovación que se van conectando, que se van pisando, que van evolucionando, y es como algo muy, muy vivo. Claro. Quería agregar algo. La pregunta de Pedro en el árbol anterior de la otra rama era ¿qué es una consultora de innovación, ¿no? Y vos diste este ejemplo de IDEO como la pionera o la más importante, ¿no? Y a mí me gustó una vez que vi un video institucional de IDEO que daban un par de ejemplos de qué era el laburo que hacían concretamente, que a mí me ilustró bastante. No sé si querés contarlo vos, que lo vas a contar mejor, o si querés que lo cuente yo, desde mi punto de vista inexperto por ahí. ¿Cuál es el video que decís, el del carrito? Claro. Ok, claro, bueno, es uno de los videos más conocidos. Contalo vos, que Dale, va a ser más divertido a ver qué recordás. A ver si digo todo mal. Lo que contaban básicamente era que los contrataron para diseñar, creo que era tipo el interior, o proponer diseños para el interior del Space Shuttle, y para rediseñar un carrito de supermercado para no sé qué cadena de súper y algún otro proyecto así. Y ellos estaban contando básicamente como no hay límite a lo que podemos hacer, pero no de un punto de vista soberbio. Como que decían, nosotros estamos ayudando a diseñar el interior del Space Shuttle, no tenemos ningún ingeniero en el equipo, no tenemos ningún arquitecto. Somos 2 diseñadores gráficos, un psicólogo, una, no sé, maestra jardinera, no sé. Era como un grupo súper diverso de gente, pero que todos sabían de esta metodología, y básicamente te muestran en el video cómo implementan la metodología para sacar ideas de qué features puede tener el carrito de supermercado, que por ahí si agarras un diseñador industrial o un ingeniero te va a decir, bueno, los carritos de supermercado se hacen así. Y acá tenía gente como preguntándole a los usuarios de supermercado, che, ¿cuál es el típico problema que te encontrás? No sé. Entonces no es que saben diseñar carritos de supermercado, sino que simplemente saben empatizar y buscar como soluciones. Y ahora corregime completa si querés. El carrito de supermercado no era para ir al espacio, ¿no? No era 0G. No era 0G, pero casi, era bastante fachero. Sería un desafío interesante de diseño, creo, un carrito de supermercado para el espacio. Sí, total, que no se te vuele todo. Espectacular.
Sí, bastante como dice Javi, esto era divertido porque, bueno, tenían como un límite de tiempo, entonces era todo como muy acelerado también. No lo dijimos, pero muchas veces a la hora de innovar buscamos como la agilidad, ¿no? No tener procesos súper extensos, sino que todo sea bastante dinámico. Y claramente, como contaba Javi, esta cosa de tener equipos, el design thinking es muy rico cuando tenemos un buen equipo, un equipo diverso que genera como cierta polinización cruzada. Y también algo que ocurre es que en cada momento de este proceso es como si todos cambiáramos de profesión. O sea, al momento de empatizar, sea cual sea tu área de expertise, lo importante es que te metas y que empieces a trabajar como si fueras un antropólogo o un sociólogo o un psicólogo, lo que sea. Muchas veces me sentí psicóloga y hay gente que cree que soy psicóloga por el modo en el que hago entrevistas. Chicos, nada que ver, soy diseñadora gráfica. Después, cuando que tenés que procesar toda esta investigación, está bueno ser más como, no sé, ingeniero y tener como una lógica más ordenada para traer orden a ese caos, porque estas investigaciones suelen ser como muy ricas, pero también muy caóticas. Después tenés que generar ideas y acá sí, seamos artistas, seamos creativos, pero después las tenés que prototipar y acá todos seamos diseñadores, es decir, hayamos estudiado lo que hayamos estudiado, está bueno que todos prototipen. Y entonces también es interesante como que a lo largo de un proceso todos van cambiando como de sombrerito. Y esto hace que la gente que se mete en estos ambientes desarrolle como perfiles muy generalistas, de cierto modo. Claro. Estás como constantemente fuera de tu zona de confort. Uh-huh. Volvamos al tronco. Recién estabas como describiéndonos las etapas del design thinking, ¿no? ¿Las querés repetir una vez para refrescarnos la memoria? Dale. La primera es como entender el desafío. A veces se le llama planificar. Sí, es la etapa de brief y es el momento en el que, digo, ¿en qué me voy a estar enfocando? Después hay un momento de investigación, después un momento de análisis, ideación, prototipado y testeo. ¿Vas a dar ejemplos o con eso la niña va a seguir adelante? Podemos atravesar bajo un mismo desafío todas las etapas charlando. Por favor. Claro, ahí va. A ver, por ejemplo, pero vamos juntos. Supongamos somos una aerolínea y queremos redefinir la experiencia de viaje de nuestros usuarios, ¿no? Uh-huh. Ok, ese es nuestro desafío. Y ahora decimos, tenemos que hacer investigación. ¿Qué harían ustedes? ¿Redefinir la experiencia de vuelo, dijiste? De viaje. Me preguntaría a mí mismo qué es lo que a mí me importa, cómo yo lo haría y listo. Podríamos entrevistar gente que viaja mucho, gente que viaja poco, las dos cosas, o gente que viaja más mediano. Instalamos cámaras en los aviones. Yo creo que lo primero que intentaría entender es con qué objetivo redefinir. Bueno, lo que decía Javier recién es de como la comodidad, buscar la comodidad del pasajero, buscar que sea una mejor experiencia, algo así. Muy buen tema. Muchas veces está bueno entender cuál va a ser mi posicionamiento, a qué tipo de pasajeros yo quiero atraer, ¿no? Hay aerolíneas que tal vez son muy buenas en todo el segmento más premium, hay aerolíneas que son buenas en hacer todo muy, muy barato, pero también muy simple y van tal vez atienden a otro tipo de público. Entonces a veces tal vez ya tenemos nuestro público, nuestro target, supongamos, no sé, somos una aerolínea tipo low cost, que en general trabaja con gente joven, y en ese caso enfocamos como la investigación más en este público. Y a veces tal vez no, simplemente nos damos cuenta que, no sé, apareció otra aerolínea que la está rompiendo. Claro. Y nosotros que veníamos re cómodos, entramos en crisis y decimos, encontremos de nuevo como nuestro posicionamiento, nuestro core, nuestra estrategia. Así, de ese modo, después podemos tener como nuestro plan de acción, nuestro roadmap a futuro. Supongamos eso, somos una low cost, en general suelen trabajar con gente joven. Javi dijo que teníamos que entrevistar a gente que viaja mucho y gente que viaja poco. Uh-huh. Buenísimo. Vamos a ponerle nombre, puede ser Flypixel. Flypixel, espectacular.
Y el catering es pizza. Claro. ¿Qué más se puede hacer, a ver, además de entrevistar a la gente? Bueno, por ejemplo, vos decías entrevistar a gente que viaja mucho y gente que viaja poco. Eso está buenísimo. Pero acá también podés ir un poquito más en detalle. A ver, siempre lo más cómodo va a ser, ok, tengo que entrevistar gente, agarro a un par de amigos y les hago las entrevistas a ellos. Y lo que ocurre es que posiblemente las respuestas que mis amigos me den no sean muy lejanas de mi propia percepción, porque ya medio por definición tenemos puntos de vista o intereses en común. Entonces, a la hora de hacer esta investigación, muchas veces lo que tratamos de buscar son como usuarios extremos, que son los que te dan los insights más ricos. Entonces, podemos entrevistar gente que no haya volado nunca, pero también podemos decir, che, busquemos jóvenes que tengan miedo a volar. Claro. Ujú. O busquemos jóvenes que, no sé, sean muy grandotes o altos o gordos o lo que sea, y que para ellos el vuelo sea como una experiencia medio incómoda. Ujú. O busquemos jóvenes que tal vez suelen tener que viajar con una mascota. Buscamos como ciertos arquetipos medio como extremos, y si les hacemos estas entrevistas con ellos, vamos a tener como mucha más noción de cuáles son como las fricciones o los problemas que ellos viven a la hora de volar o a la hora de pensar en volar, si es por ejemplo el caso de quien tiene miedo, y nos van a dar muchos insights después para diseñar una mejor experiencia. Acá es donde vuelvo a eso que les decía antes, que es una metodología ágil. Entonces decimos, vamos a hacer entrevistas, pero no vamos a hacer 50 o 100 entrevistas, porque eso sería medio ineficiente. Entonces lo que hacemos es elegir pocas personas, pero muy elegidas, como elegidas muy a conciencia. Personas con perfiles que nos interesen escuchar. Tal vez podemos hacer 6, 8, 10, 14 entrevistas, pero no de mi grupito de amigos, sino quiero que supongamos que son 10, quiero que estas 10 personas tengan perfiles muy diversos y que me traigan luz sobre esta experiencia y que me aporten cosas que yo, desde mi propia percepción subjetiva, no puedo ver. ¿Y pensás que es, en el caso de esas entrevistas con personas en casos borde, ¿no? Como la persona que es muy grande, ¿te puede dar algún insight fuera de su grupo o va a ser puntualmente sobre sus problemas y no demasiado más? Y si diseñamos una buena experiencia para alguien que es muy grandote, seguramente para alguien que no sea grandote también le vamos a estar dando un plus, ¿no? Claro. Como que de cierto modo nos hace trabajar de un modo como más democrático y abarcativo y salir de los estereotipos de las personas tipo o normales, o como querramos decirle, que en el fondo no existe, y tener como una visión mucho más amplia. Pero los accionistas se enojan. ¿Cómo vas a agrandar los asientos? Mis márgenes. No, pero después la vamos a estar rompiendo en el mercado, chicos, tranquilos. Después nos volvemos top of mind y No, ya está. pero es cierto, porque también el que es súper, la persona voluminosa termina afectándole el viaje a los que son más flaquitos. O sea, qué sé yo. Es un solo ejemplo, pero... Sí, o tal vez, no sé, nos hace repensar otras cosas, nos hace repensar, necesitamos tener ciertas tipologías de asiento y tal vez, no sé, diseñar un espacio para los que viajan con perritos separado de los que no viajan con perritos, unos espacios para la gente más voluminosa, lo que sea. Acá rienda suelta y puede pasar lo que sea con nuestros aviones. Pero sí, el hacer esta investigación muy a conciencia sobre la elección de mi muestra, esto es muy importante. Y esto es lo que, por ejemplo, te hace una consultora, ¿no? Una consultora te va a traer gente que esté lejos de tu vida cotidiana en general. Te va a traer perfiles interesantes, muy como seleccionados, filtrados, para que en poco tiempo te den muchos aprendizajes. Claro. Y después también, aparte de usuarios, si queremos, podemos entrevistar a expertos de distintos tipos que te dan como otra mirada. No sé, podemos entrevistar psicólogos, gente que trabaje con temas de ansiedad. Podemos entrevistar a gente que, no sé, sea experta en temas de sueño y cómo esto tal vez afecta a la gente que vuela. Expertos en ergonomía, lo que sea. Pero también estas miradas expertas nos van a traer más luz sobre nuestro desafío. Y por ejemplo, hacer algo como, o sea, en este caso estás hablando de un producto que ya existe, que es el avión, el vuelo y todo lo demás. ¿Qué tal hacer la entrevista durante un vuelo? ¿Tiene sentido Sí. eso? Digo, si vas a entrevistar a gente
que por ahí volvió hace una semana reciente, pero probablemente ya se le olvidó algo puntual que en ese momento dijo, esto me irrita, y por ahí se le pasó después. Pero si lo agarrás en el momento que está usando el producto. Mira, las dos cosas te van a aportar un montón. El estar ahí viéndolo en el momento en el que está como interactuando con tu servicio, te permite, bueno, por un lado, el verlo sin intervenir, ¿no? Acá podés, por ejemplo, verlo, pero sin decirle que estás estudiando o analizándolo. Uh-huh. Y lo ves en directo. Y esto es como que te puede llegar a abrir la cabeza, porque vos estás acostumbrado a viajar de cierto modo y a vivirlo desde tu propia perspectiva, y de repente lo ves al otro con sus propias fricciones, con sus propios conflictos, o mismo con las cosas que le generan placer, que tal vez no son las mismas que a vos, y eso es como, wow, se te ilumina la cabeza. Claro. Y después, por otro lado, el hacerle las preguntas tal vez a otras personas después de que viajaron, lo que te va a traer es como insights acerca de cuáles son las cosas memorables que se lleva de esa experiencia, ¿no? Porque es muy distinto la experiencia en sí a lo que nosotros grabamos en nuestra cabeza como que pasó en ese momento. Y acá muchas veces quedan como los picos de felicidad y de infelicidad. Y tal vez si vos viajaste y yo te digo, bueno, ¿y cómo te fue en ese viaje? Y vos me vas a decir, no sé, la comida era horrible, pero, no sé, todo el comprar el pasaje fue tipo súper ágil y estuvo genial, y todo el check-in fue espectacular. Y me vas a decir como los dos puntitos más extremos. Y eso también es interesante entender con qué se queda la gente. Muchas veces a veces nos quedamos como con el final de la experiencia. El momento de cierre es lo que más nos queda grabado. Y acá es donde a veces se busca que la gente termine como con experiencias que terminen de un modo feliz. Y por ejemplo, pensamos el caramelito a la salida. El caramelito a la salida, o los cumpleaños infantiles, el souvenir que te llevas, es porque si terminás arriba, tu percepción de toda esa experiencia después es mucho más positiva a si terminás de abajo, ¿no? Como que no es un promedio exacto, sino que pesa mucho el final de esa experiencia. En la música se habla de lo mismo, el principio y el final. Creo que en muchas cosas se debe hablar, o sea, el impacto de cómo empezó y cómo terminó. Claro. Sí, bueno, en cine imagino que... Claro, o sea, puede ser una película buenísima, pero de repente tiene un final muy decepcionante y te quedas con eso de repente. Totalmente. Así que hay distintas cosas como distintos modos de aprender más sobre nuestro problema. También podemos, no sé, tomar un par de vuelos en la competencia para ver cómo son esas experiencias. ¿Qué tal es la pizza? Muchas veces, ya el vivir la experiencia del otro también es un montón. A veces se le llama como hacer un mystery shopping. Muchas veces, no sé, hay gente que diseña algo, pero después pasa mucho tiempo y no vive su propia experiencia, esa propia cosa que está diseñando, y volver a vivirla con mente así abierta y con como un modo principiante, trae como un efecto wow. Claro, que también se me ocurre un paralelismo con lo que acaba de decir Javier con la música o con cualquier creación artística donde uno está... No, Javier, me imagino vos estás creando música y estás tan inmerso en eso que no podés escuchar tu creación de una forma fresca. Es como imposible, ¿no? Sí. Y igual es súper complicado el tema de agarrar, o sea, hacer un focus group para música, porque, no sé, a veces le muestro algo que estoy trabajando a Guille y ella es una persona particular, o sea, tendrías que hacer una selección justamente cuidadosa de a quienes le estás mostrando, porque es algo muy subjetivo. Aparte, la música es muy subjetiva. En ese punto, o sea, me pareció un re buen insight esto, lo que acaba de decir Gui, de que uno, después de un tiempo como que, no sé, tal vez reganás la capacidad de ver las cosas que ideaste de una forma distinta, que es más fresca y que tal vez te dan un nuevo insight que antes no tenías. Pero ¿cómo implementarías eso? O sea, se me hace que debe ser un poco difícil es aplicar eso que está buenísimo en el proceso de innovación y design thinking. Bien, estábamos yendo por pasos, ¿no? Recién nos preguntaste por el paso 1. Sí, pero esto que decía está bueno, y cómo se hace muchas veces es hacerse pasar por otro y vivir la propia experiencia. Y de ese modo
es natural el ir teniendo estos insights. A veces algo que sirve mucho y que hacen como los CEOs de las empresas es, por ejemplo, el estar en lo que es atención al cliente y atender ellos directo esas llamadas. Y eso es como que los baja a un nivel, como los saca de ese lugar de expertos y los ubica en el lugar donde están los clientes, los usuarios, y se dan cuenta cómo es esta experiencia real en la calle, ¿no? Que no es la experiencia que uno a veces tiene cuando estás hace, no sé, 5, 10, 15 años trabajando específicamente con un tema, que ya desarrollaste como toda una visión súper experta y que es medio irreal, de cierto modo. Claro, sí que suele haber mucha desconexión entre eso, la administración en una empresa y la gente que se encarga de las cosas a nivel piso, a nivel implementación, Total, ¿no? Y pensemos a veces, a ver, obvio, no sé, puedes tener la variable socioeconómica, puedes tener la variable local, puedes estar haciendo cosas para gente de otro país, con una cultura totalmente diferente, y si no estás en ese lugar, te puedes ir desconectando y olvidándote de, ok, ¿para quién estoy diseñando? O a veces, no sé, si estamos diseñando, por ejemplo, para gente mayor de edad o si diseñamos para chicos, es clave salir de nuestro lugar y desde nuestra visión tan subjetiva. Bueno, eso debe ser otro desafío bastante complicado, diseñar para chicos. Sí. Y después, bueno, decíamos cómo hacemos para investigar esto que decían de las entrevistas. Javi mencionó en un momento, dijo la palabra focus group y a mí se me abrieron los ojos y fue tipo, no, Javi, no, no hagamos focus group. ¿Es una mala palabra? No sé si es una mala palabra, pero es como, se pueden hacer tantas cosas mejores que un focus group. Un focus group, para quienes no saben lo que es como una sesión grupal. Es un lugar en el cual tenés 1 o 2 personas que hacen preguntas para explorar o una necesidad o testear un producto, lo que sea, pero que invitas a distintos tipos de usuario y los pones en una salita y normalmente hay un vidrio. Una de esas salitas tiene un espejo que en realidad es un vidrio y del otro lado hay otra salita con clientes o personas escuchando todo lo que se habla en esa sala, ¿no? Es un modo como de estar de espía escuchando a las personas, a los usuarios. Y lo que pasa en un focus group es que en general son salitas tipo súper blancas, como estériles, y el tipo de respuesta que un usuario te da en ese contexto es muy racional. Y es irreal. En general estamos rodeados en contextos más complejos, con un millón de emociones y con muchas necesidades cruzadas como en el mismo momento. Y en esas situaciones las decisiones que tomamos no son 100% racional. Entonces a veces es más interesante el hacer estas entrevistas en otros contextos, en otros lugares, para tener respuestas como más profundas, más verdaderas, más de psicólogo. Y también, bueno, muchas veces me he metido en casas de desconocidos como para conocer a las personas en sus espacios. ¿Con o sin permiso? Con permiso. Generalmente les pagan, además de permiso. Sí, bueno, sí, bien. Exacto. Y eso te permite empatizar mucho más. Y es buenísimo ver a la gente en sus casas y claro, pre-COVID compartiendo mates sí. y teniendo conversaciones más profundas. Qué épocas. Y también la gente como que se abre. Y entonces, si volvemos a este lugar estéril del focus group, donde estás con 5, 6, 8 personas desconocidas diciendo si comprarías, no sé, una gaseosa u otra gaseosa, eso no me parece lo más interesante. Claro, puedes ir a la casa y que te muestren la heladera y tomar gaseosa con ellos y todo. Absolutamente, me pasó muchas veces. También porque está bueno el ver, no sé, me pasó de estar haciendo un proyecto con temas alimenticios y que alguien me diga durante media hora que come todo sano y que le importa mucho la alimentación y la nutrición de su familia. Y en un momento yo le digo, genial, me mostrás tu heladera. Y claro, me muestra la heladera y la heladera estaba llena de todos esos productos de envase verde, tipo light. Sí. Y es como, ok, para esta persona comer sano era comer estos productos light,
pero tal vez antes de yo ver su heladera estaba flasheando, no sé, frutas, verduras orgánicas, otro tipo de alimentación sana. Claro. Entonces, donde las palabras podemos todos estar entendiendo cosas diferentes, verlo nos acerca mucho más. Claro, vos querías ver granola y era Coca Light. Sí, y andás a ver si la granola es sana, pero bueno, Sí. a lo que Claro, tal cual. pero va por ahí, ¿no? Como lo ves y entiendes mucho más de qué te están hablando. Ujú. Ujú. O sea, además que, no sé, cuando estabas describiendo lo del focus group y la sala esta toda estéril, me acordaba mucho de el programa este del tipo de Visos en YouTube, que tiene un programa muy producido que se llama Mindfield, donde hace muchas veces usa focus groups, pero para hacer experimentos sociales, que suelen estar muy buenos. No sé si viste algo de eso, Gui. Muy poquito, momento de confesión. No, está bien, no pasa nada, Te- no pasa nada. ¿No? No, tengo muy poco YouTube en mi vida. Soy lo opuesto a Javi y a vos. Creo que como que me gusta mucho ver imágenes estáticas y leer Ujú. y poner un videíto que dura más de 2-3 minutos, se me apaga el cerebro y no Claro. puedo. Y vivo teniendo tabs de YouTube abiertos porque nunca le encuentro el momento para ver el De videíto verlos. o las ganas de sentarme a ver un video. Y vi un par con Javi así alguna vez y siempre están buenísimos, pero no sé, soy una chica muy poco YouTube, por más que sé que YouTube es espectacular. Vimos Mindfield, se quedó dormida. Seguro. Pero lo traía justamente porque es como que hace varias críticas a ese tipo, o sea, indirectamente, pero muestra como hay un montón de sesgos que ocurren cuando trae gente a esos ambientes. Sesgos como que la gente, digamos, están entre desconocidos y tratan de conformar a lo que el grupo piensa, por ejemplo, o que eso que decías antes del mismo ambiente, si está decorado de una forma u otra, puede influenciar las respuestas que la gente da, sus emociones. Es algo que uno no piensa mucho, pero ocurre. Sí, ocurre mucho y por eso ¿cómo era? Air Pixel o Pixel Fly no vamos a hacer focus groups. Muy bien, muy bien. No hay presupuesto para eso. Vamos a la casa de los pizzeros que nos preparen una pizza. Absolutamente. Bueno, y después, acá la verdad es que es infinito el tipo de investigaciones que se puede hacer. Hay gente que le pide como a los usuarios que te escriban como si fueran diarios íntimos, como escribiéndote cómo se sintieron en relación a un tema a lo largo de los días. Es como, hay miles de modos, no sé, ahora empiezan a aparecer cosas como el hacer entrevistas tal vez más remotas. He hecho hasta entrevistas por WhatsApp en un momento. Wow. Da como para hackear y hacer toda la investigación de guerrilla que se nos ocurra, pero después hay que procesar todo eso. Y acá es donde nos sacamos el sombrero de psicólogos y necesitamos ordenar mucha información y priorizarla, encontrar patrones, y empezar a darle un sentido a toda esta amplitud que le dimos a nuestro desafío. Tipo data mining sería una cosa así. Un data mining, pero artesanal. Claro. ¿Cómo hacemos, chicos? Ok, hicimos las entrevistas y tenemos que extraer información de eso, información valiosa de todo eso. Sí. Sí. Casquito de minero. Claro, muy difícil porque te pones a escuchar las entrevistas que grabaste o a ver los videos de la gente en el vuelo, eso, pero ahí de vuelta está tu subjetividad, está filtrando de alguna manera lo que te parece a vos interesante. Tal vez buscar, no sé si lo que acabas de decir, pero buscar puntos en común. Si varias personas mencionaron lo mismo, le voy a dar más atención a eso. Focus groups, no, perdón. Claro, Sí. ver si hay alguien que dice algo que desafía lo que dicen los otros o que desafía tus creencias, o sea, también buscar los extremos. Si alguien dice algo Ujú. muy, muy loco, ver si hay algo ahí. Exactamente. Buscamos como cosas que nos llamen la atención. Bueno, ahora ya hay herramientas más tecnológicas, pero durante años he necesitado gente que me desgrabe todas estas entrevistas, los videos, el como empezar a como clusterizar toda la información. La podés bajar a un Excel, podés agrupando según temas, como para entender todos los patrones, ¿no? Porque como vos haces una entrevista y te quedás con 2 o 3 cositas, pero después si revisás toda esa entrevista de nuevo, aparecen nuevas cosas. Y ni hablar si la revisa otra persona de tu equipo.
también algo que a veces hacíamos era, transcribirla, por ejemplo, en un Google Doc y empezar a usar colores pintando el texto. Por ejemplo, no sé, todos los pain points o los puntos de dolor los pintamos en un color, todos los puntos de satisfacción o los bliss points de otro, los insights, que son esas cosas que nos llaman la atención, de otro, dilemas, o como que podés vos ir eligiendo, no sé, las ideas que te van tirando los usuarios, podés ir eligiendo distintas categorías como para empezar a sistematizar el análisis de esa información. Y acá lo rico son las conversaciones que se dan en el equipo, ¿no? La verdad es que cambia mucho si somos 2, 3 o 5 personas analizando esa experiencia. Algo que también suma mucho es, supongamos que nosotros tenemos un grupo inversor de nuestra aerolínea, el compartirle esos materiales a nuestros inversores para que también ellos empaticen con cómo es la experiencia que están viviendo los usuarios hoy. Eso es súper valioso y es algo que normalmente no ocurre y tiene como mucho valor. ¿Qué patrón o qué insight nos podemos haber encontrado que nos haya interesado? Inventemos alguno, porque no estuvimos haciendo trabajo de campo de verdad. Y no sé, bueno, siempre subir y bajar del avión son momentos incómodos, por ejemplo. Sí, creo que más bajar, ¿no? Porque uno ya viene con toda la irritación del vuelo. Uh-huh. Sí, eso. Odio estar sentado ahí, esperar, no sé, que alguien te haya dicho algo así, ponele, que odian esperar, que odian que no saber cuánto falta para que te abran la puerta y puedas bajarte. Sí. Ese momento de incertidumbre suele ser molesto. Entonces tenemos como un punto de dolor ahí en el momento de bajar. Uh-huh. Y tal vez este puede ser como uno de nuestros disparadores. Decir, ok, chicos, nuestra experiencia está teniendo un problema acá. Ahora... Caramelito, bolsita, ese es el momento. Le das el caramelito, le das el regalo ahí, listo. Claro. Ya está, Caramelito es el pensamiento lineal, Zacarías. ¿Qué pasa con desarrollemos pensamiento lateral? Sanguichito, pizza. Banda de música. No. Ahora es momento de decir, ok, este es nuestro problema, tiremos ideas, tiremos cualquiera, viendo qué se podría hacer en ese momento. Brainstorming. Brainstorming, oficial. Bien. Pizza, sándwich. No se le ocurre nada al chabón. Podcast. Tequila. No, yo pensaba tipo un reloj. Pasa que no sé si es peor, pero que te haga un countdown. Y aparte es imposible de acertarlo. Pero que te diga, tipo, quédate sentado. En 4 minutos 30 segundos vas a poder salir. Entonces, tipo, te pones a mirar tu reloj. Podés meter, tipo, trivia en las teles. Podés hacer que la gente tenga que hacer un bailecito, tipo un flash mob, que después, cuando la gente sale, tipo, se muestra, se proyecta. Todos re irritados, nadie va a querer bailar. Estaría bueno algo como, no sé si una lotería, pero más como algo como una mini competencia en el momento que haya premio. Entonces tenés a todos o compitiendo o ansiosos por ver quién gana, distraídos de la espera. Está bueno, en general los brainstormings como que no importa la idea de cada uno, sino que es por esencia colectivo y se trabaja mucho como el ir sumando sobre las ideas de los otros y escucharte a vos me despertaba a mí otra idea que posiblemente hace malísima, pero eso no importa cuando uno hace un brainstorming porque es divergencia total. Y dice, mi idea fuera peor igual. No, pero tipo metamos piñata. Y que caigan cosas tipo caramelitos de todas partes y que la gente tenga que estar preocupada por agarrar sus caramelitos que se meten en cualquier hueco del avión. Claro, y no esté mirando el reloj. Claro, idea aburrida. Cuando toca el piso del avión, Wi-Fi, banda ancha gratis para todos. Ahí se calman, tipo, todos pueden ir a su celular. O les habilitas ahí, no sé, alguna cosa digital que sea como premium, que sea deseable. Igual no, la gente se quiere ir, o sea, que le des de repente acceso a una buena película o algo, ya no te suma. Me autocensuré en el brainstorming. Bueno, esa es la regla número 1 que no hay que hacer en los brainstormings. Un brainstorming es, por un lado, como libertad total, esta cosa de vale todo, pero también está bueno como darle un marco, darle ciertas reglas, ser como estrictos a la hora de hacer un brainstorming. A mí me gusta siempre poner como un límite de tiempo, porque si el brainstorming dura infinito,
como que en algún momento ya nos empieza a dar fiaca a pensar nuevas ideas y nos vamos de tema y perdemos el foco y procrastinamos un poco como para que, bueno, las ideas me van a salir un ratito. Entonces está bueno el poner un tiempo, el decir, ok, no matar a las ideas del otro, que creo que esa ya la tenemos muy incorporada, como el no decirle al otro, No, che, tu idea es mala, pero es importante el no matar las propias ideas, ¿no? Ujú. El hablar sin filtro y compartir y proponer. Mm. Entender bien cuál es el desafío para el cual estás tirando ideas. A veces, por ejemplo, si estamos trabajando con post-its y demás, es interesante escribir estos post-its, o si podemos los dibujamos, y si no los podemos dibujar porque nada, queremos dibujar, es algo muy complejo de dibujar, escribirlo pero de un modo súper simple y que todos lo puedan leer, porque no es momento de agarrar un post-it y escribir un párrafo en cursiva, sino mayúscula, palabras clave, subrayando lo importante o escribiendo con distintos tamaños, pero como también ser estratégico en esa comunicación. Y hay como distintos modos de diseñar este brainstorming, pero está bueno darle un marco. Si tenemos un equipo rebelde, algo que sirve mucho es tener como un moderador o el policía del brainstorming, al quien le damos ese rol antes de empezar, y que es quien puede estar diciendo, quien puede estar como coordinando al equipo diciéndole, che, no censures las ideas de los otros, che, no te vayas de tema, che, salí de la caja, tirame algunas ideas extremas porque está todo muy chato, etcétera. ¿Te ocurrió alguna otra idea, Pedro, entre tanto? Para la bajada del avión, no. Sí. Estaba pensando en otro problema típico de avión, que es la incomodidad de tener que ir al baño cuando estás sentado al lado de alguien que no conoces Sí. y tenés que pasar por arriba de esa persona. Ujú. Es un buen desafío. Pero estoy volviendo un paso atrás, porque ya estábamos en el brainstorming Ujú. de la salida. No, pero igual está bueno esto que decís, porque no necesitamos hacer un solo brainstorming de un desafío en particular, sino que a veces agarrás todos los puntos de dolor que encontrás y los atacás. Son más interesantes las ideas que nos van a salir si decimos, ok, diseñemos el momento de la salida, diseñemos el momento de ir al baño, diseñemos el momento de, no sé, buscar la valija, diseñemos lo que sean los puntos más críticos. Todo esto nos va a dar ideas mucho más interesantes y específicas a si partimos de un brainstorming general de cómo mejoramos nuestra experiencia de vuelo. ¿Se entiende? Claro. Entonces es mejor como ir a lo específico y después podemos mezclar las ideas de un brainstorming, del otro y demás y terminar de armar como nuestra propuesta consolidada. ¿Quieren tirar ideas para el baño o...? Yo tengo más ideas para lo del momento de bajar, pero creo que ya Zacarías estaba. quedó manija, contanos. Para mí uno de los problemas es que tipo, en verdad estábamos queriendo poner una idea tangible y ya no hace falta más ejemplos, pero yo ya me reenganché en esta. Porque para mí el problema es que cuando ya el avión aterrizó y estás esperando para bajar, ya apagaron el motor, entonces deja de haber aire acondicionado. Y ese es uno de los principales problemas. Empieza a hacer calor, se empieza como a enviciar el aire y te ponen la ventilación, pero no enfría. Y es como que tienen que prender el motor del avión para poder enfriar. Entonces, si hubiera como una forma de solucionar eso, no sé, que puedan hacer un enfriamiento a partir del circuito eléctrico del avión sin necesitar el motor o algo, ya ahí bajarías el dolor un poco. Sí. Mi sueño sería que las sillas de avión tengan como masajeadores, como Sí. esas bolitas tipo shiatsu, y yo creo que a mí me pones eso en el asiento de avión y no me quiero bajar nunca. Claro. Sí, eso antes que el equipo de entretenimiento, creo que sería un... Pizza y masajes, chicos, somos imbatibles. Sí, sí, sí. Claro. Ah, no, y ahí está. Es que esto ya es desde mi subjetividad, pero a mí me gusta cuando habla el piloto, porque soy un ñoño. Entonces, tipo, cuando ya aterrizábamos y estamos esperando para salir, que el piloto se ponga a charlar, tipo, siempre que el piloto está con su voz relajada, ¿viste? Y que diga, bueno, tuvimos un muy buen vuelo, nuestra velocidad promedio fue tanto, pico de altura, el oxígeno en la atmósfera, no sé, tipo, seguro que a la mayoría de la gente no le importa, pero a mí me divertiría que me tires tipo stats del vuelo en ese momento muerto. Que bueno, estamos acá, el equipo de tierra está haciendo tal cosa y... O sea, por ahí hay gente que le da más ansiedad que lo que la relaja, pero para mí cuando el piloto te habla es para relajación de la gente más que para otra cosa. Y está bueno pensar como salir de la experiencia tradicional de vuelo y a veces como irnos como a mundos análogos, a otras experiencias. Por ejemplo,
la aerolínea Virgin. Es como que es la aerolínea canchera para volar y, por ejemplo, toda su experiencia de check-in, lounge, etcétera, es medio como estar en, no sé, más boliche o como una cosa muy relax y le quita toda la situación medio burocrática del vuelo. También creo que tenían algo como para que la gente, tipo unas redes sociales para la gente que está en medio del vuelo, como es interesante salir de la caja de lo que tiene que ser y no tiene que ser una experiencia de vuelo y flashear. Ujú. Y tal vez pensar en, bueno, cómo es ir a un restaurante, cómo es ir a un cine, cómo es ir a una fiesta, cómo es ir a un spa, lo que sea. Pero si también exploramos esos otros espacios, podemos nutrir nuestro momento de nuestra experiencia de vuelo. Sí. Muy bien. Bueno, ya hicimos el brainstorming. ¿Cómo sigue? Y bueno, acá tenemos el problema que todo esto lo hicimos charlado, que eso es lo que no se hace en el design thinking. El design thinking se trabaja sobre lo tangible. Normalmente usamos muchos post-its, lo cual no es muy ecológico, pero sí usamos muchos post-its y los escribimos y después necesitamos como priorizarlos. Acá es donde podemos traer alguna matriz de priorización según los ejes que a nosotros nos interesen y podemos priorizar nuestros conceptos de solución, que no necesariamente tienen que ser nuestros post-its o nuestras ideas iniciales, sino que tal vez combinamos aquellos post-its relacionados, pasamos a llamarlos como conceptos y priorizamos estos conceptos en una matriz, que puede ser según factibilidad, según impacto en los usuarios, según, no sé, según costo, según urgencia. Metemos las variables que querramos según el contexto en el que estemos trabajando y de ese modo priorizamos de un modo como bastante racional y objetivo todas nuestras ideas. Ujú. Y acá es donde nos refuimos del mundo del artista creativo, porque ya las ideas son de todos. Yo ya no sé qué idea era de Javi, qué idea era de Pedrito, qué idea era mía, pues ya la fuimos No, yo me iterando acuerdo de y todo. mezclando. Vos dijiste piñata, No, era Zacarías. ridícula. Yo quería caramelos. Pedro. Como que las fuimos todos iterando y combinando y después las metemos en una matriz objetiva y ya está, como que el ego se fue al tacho, pero nos metemos en un espacio súper divertido de creación y de exploración sin miedo. Sí. Dicho esto, a ver, es difícil seguir en el aire, ¿no? Pero bueno, priorizaríamos alguna de nuestras ideas, elijan alguna. Piñata, definitivamente. Vamos con piñata. Yes. Bueno, ¿quién tuvo la idea de piñata? Bueno, entonces vamos con la piñata y lo que necesitamos es prototiparla. Claro. ¿Cómo hacemos para prototipar la piñata? Y vamos a hacer una piñata. Vamos a ir a un lugar de cotillón. Vamos a ir a un lugar de cotillón. ¿Otra idea que se les ocurra? Dibujar formas de piñata. Sí, especialmente si uno dibuja tan lindo como Pedro. No. Podemos comprar un globo, cualquier cosa. Podemos agarrar una bolsa de Rappi y llenarla de cosas. Espectacular. Bien. Pero puedes hacer una piñata estilo mexicana, ¿viste? Con formita Sí, de con forma de burro. avión. No sé, formita de avión. Forma de avión, sí. Bueno, claro, acá empiezan a aparecer las preguntas que vienen al momento de pensar en el prototipado. Es, ok, bajo el concepto piñata, cada uno entendía la piñata que quería en su cabeza y estábamos todos de acuerdo, pero si nosotros tres tuviéramos que bajar este concepto a un modo tangible, que esto es lo que uno hace en el momento del prototipado, nuestras tres piñatas van a ser re distintas. Ya Zacarías nos habló de la bolsa de Rappi. me encantó igual, tipo que estás arriba de un avión y que están todos pegándole con un palo a un avión. Es como tipo medio terrorista, medio, no sé. Rompamos el avión, me quiero bajar, lo voy a romper. Sacás como toda la ira de haberla pasado re mal. Es buena Sí, esa. aparte es imposible porque tipo el avión es una cosa larga y tenés tipo una piñata, o tenés que tener piñatas tipo bajando enfrente de cada asiento, como si fuera el cosito de la mascarita de oxígeno. Claro, muchas Claro. piñatas. Bueno, por eso aparece tipo, ok, ¿cómo bajamos la idea de piñata? Nos vamos a encontrar con diferentes preguntas, desde, ok, ¿es una piñata o son muchas piñatas? ¿Qué hay adentro de la piñata? ¿La piñata tiene formita de algo o no? Exactamente en qué momento Sí, aparece la ¿es piñata. real o virtual? Por ahí es en tu pantalla. ¿Es real o virtual? Sí. Bueno,
millón de preguntas. ¿Cómo le decimos a la gente? ¿Le tenemos que avisar que va a venir una piñata o no? Tipo, ¿cómo es la experiencia Mariachis. piñata? Mariachis. Bueno, Claro. re temático este episodio. Entonces, acá es donde está bueno primero hacernos todas estas preguntas y entender qué prototipos tenemos que hacer para respondernos las preguntas, ¿no? Y de cierto modo respondérnoslas vamos a querer que los usuarios, que las personas nos las respondan. Entonces algo que podemos hacer es, definir cuáles son las preguntas, prototipar alguna piñata, que podemos hacerla con cartulina, podemos dibujar una piñata y hacer una entrevista y contarles cómo sería la experiencia. Podemos preguntarles en el momento en el que están en el avión por salir si les gustaría o no tener una piñata. Es decir, podemos traer la idea piñata, podemos traer la piñata física, esto según lo que querramos, pero es momento de, lanzar experimentos y aprender. Y esto como de un modo súper experimental, ágil y barato, ¿no? Como no es hacemos la piñata perfecta, le dedicamos mucho tiempo y después charteamos un probamos. avión. No, es tipo, flashémosla y probemos y hagamos mucho experimento ágil para aprender lo antes posible, antes de invertir en nuestro súper sistema de piñatas, que ya tenemos que patentar. Y acá es donde está bueno que todos se pongan a diseñar piñatas, ¿no? Que todos prototipen. Se llama Design Thinking y no es como una metodología solo para diseñadores, sino que es para cualquier persona. Hablamos antes que los equipos eran multidisciplinarios, entonces sepamos dibujar o no sepamos dibujar. Está bueno que todos metan como manos a la obra en el desarrollo de estos prototipos. Más que nada en el desarrollo de los primeros prototipos, que son como los prototipos conceptuales que representan como nuestra idea de solución. Después, a medida que ya fuimos validando que piñata va, las piñatas finales no necesitamos hacerlas todas, sino que podemos pasárselas a una de estas agencias de publicidad o de diseño de las que hablamos al principio. Claro, pero en todo este proceso hasta ahora, realmente todos participan un poco por igual en cada fase. Sí. Si queremos podemos tener como un líder por fase, tal vez. Si alguien es muy bueno en la parte de empatía, Claro. le damos como ese liderazgo en esa parte. Y si alguien es muy creativo, le damos el liderazgo en la otra parte y demás. Pero sí es súper horizontal en general y es súper colaborativo. Y lo interesante sale de la colaboración. Suena divertido también. Sí, el Design Thinking tiene lo bueno que es como... Es re intenso trabajar de Design Thinking, pero por momentos no te das cuenta que estás trabajando y parece como que estás jugando. Claro. Muy divertido. Bueno, ¿qué viene después? Ya prototipamos y ya mandamos a hacer el producto, ¿no? Y acá es donde nos encontramos con el final del Design Thinking. Y muchas veces lo que pasa con el Design Thinking es que se empieza como a combinar con otras metodologías. A veces se conecta con Lean Startup, que es como esta metodología de iteración ágil. Y en algún momento lo que hacemos es lanzar como un piloto o un MVP, que sería como un producto mínimo viable, como para, ya en un contexto real, es decir, ya no es la piñata dibujadita, sino la piñata en el avión, en el vuelo, etc. Y para siempre seguiremos midiendo y evaluando cómo funciona nuestra piñata para hacerles iteraciones y mejora continua. De por vida, chicos. Claro, no es De por no es lo que se vida. termina, claro. Es infinito, sí, siempre está bueno, uno sigue atento a toda esa experiencia y después encontrás otros puntos de dolor o tal vez después te das cuenta que ya la piñata no aporta más y querés meter nuevos componentes, pero la innovación no termina nunca. Claro, entonces así tenés a tus clientes para siempre, o sea, vos me estás currando. Yo compré un coso, diseñame la piñata, quiero la mejor piñata y basta, me vas a seguir cobrando. ¿Cómo es esto? Y es así, hay que mantener el negocio. No, pero lo interesante es que justamente cuando sos una consultora de innovación está bueno cambiar de industria, cambiar de clientes mucho. Yo tengo un perfil re generalista, trabajé mucho con bancos, con consumo masivo, con sector público, todo como muy diverso y eso está bueno porque te da esa mente de principiante. Y estar trabajando muchos años con un solo cliente te acerca más a la visión de ellos, que son los que tienen la visión de ya estar adentro de esa cocina y puede ser como que ya empezás a tener sesgos más marcados. Así que le mandamos el cliente a otros. Muy bien, no era un curro.
No era un curro. Muy justo. Mira, ahí más o menos terminamos de hacer una especie de pantallazo de qué es el design thinking, porque yo me había hecho unos puntos para preguntarte. Creo que tengo 12 puntos y estamos acercándonos a las 2 horas de grabación y solo respondimos mi primera pregunta, que es ¿qué es el design thinking? Las otras 11 todavía no empezamos. Pero tal vez tendríamos que dejarlo acá. No sé si hay alguna cosa que querían comentar para antes de cerrar. Tal vez yo puedo, algo que podemos sumar, que pues estuvimos hablando mucho de design thinking y quien ya esté más en estos temas va a decir, che, pará, pero todo, como esto ya quedó viejo. Y design thinking es como lo más masivo y es la puerta de entrada de la innovación, pero quienes están más en el nicho ya están hablando de otras metodologías también súper interesantes y metodologías que se volvieron como más relevantes en este contexto de COVID, de pandemia, de crisis. Por ejemplo, empezamos a pensar más en el futuro y no nos alcanza solo con estar cerca de las personas o de los usuarios y tener ese input solamente, porque las personas nos están hablando muy desde su presente y necesitamos empezar a pensar más a futuro, pensar un poco más a largo plazo, pensar en futuros no lineales y empezar a tener herramientas para sentirnos cómodos frente a la incertidumbre. Me parece que está bueno también traer algo como lo que son los diseños de futuros o el diseño para la transición, al menos como cosas para quienes les interesan estos temas para que googleen y profundicen un poco, porque también es como la evolución del design thinking. Uh-huh. Y es, ya no solo la empatía, sino también múltiples futuros y cómo vos te empoderás frente a toda esa incertidumbre. Y el diseño para la transición, que es el pensar cómo hacemos para que este mundo sea sostenible en el largo plazo. Sí. El diseño se aleja cada vez más de lo cosmético y se mete en los temas más políticos y culturales, sociales, económicos de fondo. Claro. Así que para la próxima vamos a tener que empezar con el tema de diseño de futuros, que es como otro capítulo, digamos, ¿no? Sí, la verdad es que suena interesantísimo, pero se me hace que sería así otro episodio entero. Otro episodio, chicos. Dejamos como un teaser. Sí. Pero solo como pequeña pregunta, ¿qué sería como un poco... Como pequeña pregunta, ¿qué es? Eso te pasa, Pedro, por no invitarme a tus cenas con Javi hace muchos años. Changos. Te pasó la factura. Es como sacar así tu bola de cristal y un poco tratar de predecir o predecir, vos dijiste múltiples futuros, pero ver distintos escenarios potenciales, posibles. Le preguntás el signo astral a... No, es lo opuesto a un oráculo. Es la idea de, el futuro no se puede predecir porque no existe, pero sí podés como empezar a pensar en el futuro para tomar mejores decisiones en el presente. Y acá se usa mucho como la metáfora visual de un cono de futuros, donde tenés un punto y que se abre hacia muchas posibilidades. Y es como borrar la idea del futuro como una recta lineal que solo va hacia un lugar, sino que es un cono que se abre. Y tenemos futuros probables, tenemos futuros posibles, tenemos futuros deseables, y empezar a mapear todo eso y empezar a tener conversaciones al respecto nos da como muy buenas herramientas para ver, qué decisiones tenemos que tomar hoy. Es como empezar a visualizar y acercar esos posibles futuros para entender qué queremos hacer hoy. Te la dejó barata, Pedro, también, ¿no? Pensé que te iba a devolver una pregunta así asesina. No. ¿Puedo confesar algo? Por favor. Del inicio, cosas que pasan en la pareja. ¿Qué pasa cuando tu novio no tiene idea dónde trabajas? Y dice cualquier cosa sobre tu cargo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es? A ver, que me querés decir esto. ¿Cómo es tu cargo? ¿En serio? ¿Qué dije? Espero que nadie de mi trabajo escuche esto. Nunca jamás. No te van a querer. Yo que dije directora general de innovación. Y después empecé a tirar fruta. Dije Ministerio de Innovación, Secretaría de Innovación. Dije, no sé cómo es. Está bien, difícil. Sí. No te culpo, pues esas cosas recambian. Si alguien llega a googlear el Ministerio de
de ciudad inteligente o lo que sea, no va a encontrar No existe. nada y va a decir, Guille, se la inventaron porque No existió. trabaja en un lugar fantasma. Claro. En realidad sos abogada, ¿no? Y todo esto de design thinking es como un hobby que leíste por ahí. Totalmente, o soy, no sé, una inteligencia artificial que se inventaron para que les charle durante este episodio. Nada, subsecretaría de Ciudad Inteligente, Secretaría de Innovación. ¿Qué Pará, significa estaba re eso? cerca. No importa. No, ya sé, pero por favor, hablemos con propiedad. Estamos en Pixel. ¿Cuándo dijimos las cosas bien acá? Sí, no, y bueno, también aclarar que no sos una persona como de un perfil político, no es algo que... No, cero. Y de hecho, mi recorrido es súper variado. Estuve en distintas consultoras de innovación. Tuve mi propia consultora de innovación más como emprendimiento. Doy clases en distintas universidades. Pasé por el sector público 2 veces. Buenísimo. Bien, así que bueno, te presentamos al final, entonces, al principio y al final. Sí, gracias por la aclaración. ¿Cómo hacemos para cerrar arriba el episodio? Piñata. Piñatas. Nos metes Y mariachis, que entren Dale. ahora. Zacarías ahora se pone a diseñarnos unos mariachis. Sí. Bueno, pero gracias por acercarte, por venir acá al estudio. Espero que te haya gustado. No sé si qué te parece el lugar. Lo diseñó ella también en parte. Bueno, gracias por venir. Si alguien quiere contactarse con vos, hacerte alguna pregunta, ¿cuál es la red social o medio Podemos de dejar contacto? el link en las notas. Puede ser cualquier red social, la que les resulte cómodos. Hay unas que utilizo más que otras. Creo que LinkedIn es lo que más uso, pero En LinkedIn, Pues- ¿cómo se te busca? Guillermina Argerich. Guillermina Argerich. Ok. Pero la que quieran, Si necesitan diseñar una piñata, ya saben a quién contratar. exactamente. Si tienen algún problema en su negocio, ya entendieron lo que hay que hacer, ¿no? Piñata en algún punto del journey es la clave. Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por venir. Desde que me invitaron estuve muy nerviosa porque creo que estuve en distintas entrevistas, pero esta era la que más miedo me dio en la vida. Pero fue la más amistosa de todas. Fueron muy amistosos, así que se los agradezco. Era una deuda que estuvieras en el podcast que engendraste. Ujú. Nunca me sentí a la altura, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. No sé si este va a terminar siendo nuestro episodio navideño. Es posible. Pero bueno, en Ujú. cuyo caso, felices fiestas para todos. Tomé mucha sidra. Ujú. Innoven, combinen el pan dulce con cosas random. A ver, Vitel toné adentro del pan dulce. algo de eso. Sándwich de vitel toné. Pan dulce, vitel toné. ¿Cómo era? Salame con dulce de leche. Sí. Solo el sándwich de vitel toné no debe estar tan mal. Por el pan dulce, como no tiene mucho sabor. Yo creo que lo he hecho. No. Sándwich de Pero con el pan dulce. Al día Con pan siguiente. dulce. Ah, con pan Claro, dulce claro. no. No, eso ya es Se un poco baja con extremo. sidra. La otra que habíamos hablado en un momento era de hacer el design thinking, hacerle el proceso de design thinking a Pixel. Pero iba a ser bastante laburo. Íbamos a tenerla laburando cada 2 meses gratis. De por vida, no De por vida. No me independizaba más. Che, ¿y no van a hacer una canción para Navidad? Claro, que si este es Para el mí episodio de fue Navidad. Para mí fue lo mejor de todo Pixel. Hagan una ahora. Sí, qué sé yo. Te estás condenando sola porque vas a tener que cantar vos también, ¿eh? yo Sí, no si te canto. sacas tienes que cantar. Salvo que después Zacarías me filtre, no sé, me meta unos efectos a la voz. Hacete una voz electrónica. Electrónica Sí. mariachi. Claro, No. el mariachi navideño. Ya El está. bueno, es que ya está cerrando por todos lados. La piñata, el mariachi, Navidad. Bueno, gracias Guille por acompañarnos. Feliz año a todos. Feliz año japonés para cerrar. Uf. O sea, voy a decir la versión equivocada porque tienen como una frase particular que usan en Año Nuevo que no me la acuerdo. Pero Oshogatsu Ome de todo sería como Feliz Año Nuevo, pero no es lo que dicen en ¿Te Japón. pediste tu Kentucky Fried Chicken? No, ¿sabes que necesitas como un mes de reserva No lo para eso? pediste. No, ¿por qué? El año que viene. El 26 lo reservo para el año que viene.